Hola, ¿qué tal, queridos videoescuchas? Estamos otra vez en Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. En esta ocasión estamos transmitiendo una entrevista que es realmente muy especial. Está con nosotros Uria Bukdelja, quien es portavoz del Partido de los Indígenas de la República, un partido francés, pero también ella es, aparte de la militancia política que tiene ahí en ese partido, ella ha trabajado temas sobre la cuestión decolonial, el feminismo, el racismo, y me parece que es o nos parece más bien, a los integrantes de Tiempos Equívocos, que es una de las voces que están surgiendo muy fuerte en Francia y específicamente en Europa sobre el debate decolonial. Antes de empezar, queremos agradecer a los compañeros de ACAL, especialmente a Jorge Betanzos, que hizo posible que estemos aquí ahorita con Uria, y por supuesto agradecerte el tiempo que nos estás concediendo para esta entrevista. El motivo de tu visita es, uno de los motivos de tu visita ha sido la presentación del libro, Los blancos, los judíos y nosotros. Sí. Este es un libro que se publicó en su versión original hace como 2 años, pero se acaba de traducir al español por la editorial ACAL. Y en ese libro comienzas con una pregunta, con una frase muy fuerte, muy potente, que me gustaría que explicaras un poco, y sobre todo que explicaras qué es lo que hay detrás, cuál es el debate que está detrás de esa frase, que es fusilen a Sartre. Pourrais-tu expliquer qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà. Non, déjà, merci pour cette entrevue qui m'honore. Gracias por esta entrevista que ya en principio me hace el honor. Et je suis aussi touchée par le fait que j'ai le sentiment qu'effectivement, il y a entre nous qui vivons en Europe, en France et ici au Mexique, il y a, nous, des sujets postcoloniaux, je veux dire, il y a apparemment des ponts. On peut se comprendre. Exacto. Dice Julia que le da mucho gusto saber que nosotros como sujetos postcoloniales, coloniales, tenemos como puentes para poder comunicarnos. Y eso le da mucho gusto. Alors, fusiller Sartre. Entonces, fusilen a Sartre. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un mot d'ordre de l'extrême droite française contre le philosophe français, parce qu'il a pris parti dans les années 60 pour l'indépendance algérienne. Lo que hay que saber es que esta frase viene de la derecha francesa cuando Sartre, el filósofo francés, tomó partido por la independencia argelina. Voilà. Et donc, en fait, à l'époque, il a été extrêmement courageux, et l'extrême droite, les nationalistes français, les colons, voulaient le tuer. Esta frase, esta orden, efectivamente, era porque querían matarlo. Entonces, en su momento, él fue bastante valiente. Alors Sartre est un philosophe extrêmement connu et il mérite sa célébrité parce qu'en fait il a été un philosophe très anticolonial et a toujours soutenu les causes comme l'antiracisme par exemple, et notamment aux États-Unis par exemple. Sartre efectivamente es un filósofo francés que merita su reconocimiento, que es muy conocido y que en su momento, bueno, fue bastante anticolonialista, sobre todo en los Estados Unidos. Y se opuso a varias situaciones. Ok. Mais l'angle mort de Sartre, c'est ce que je reproche d'une certaine manière à l'intelligentsia française, c'est d'avoir été à la fois très anticolonialiste, mais en même temps d'avoir été sioniste. Entonces, lo que yo le reclamo un poco a Sartre es de haber sido al mismo tiempo anticolonialista y antisionista. Y sionista. Sionista. Ce qui signifie qu'il était à la fois anticolonialiste et colonialiste. Lo que significa a la vez ser anticolonialista y colonialista. Et d'une certaine manière, c'est un angle mort de la pensée de Sartre qui n'a pas eu le courage de s'opposer à la création de l'État d'Israël. Este ángulo muerto, diríamos en español, este ángulo ciego del pensamiento de Sartre, es lo que no le permitió oponerse a este tipo de pensamiento. La dernière partie, pardon, de ce type de pensée.
il n'a pas su s'opposer à la No création pudo- de l'État d'Israël. No pudo oponerse a la creación del Estado de Israel. Et pourquoi? ¿Y por qué? À cause de ce que j'appelle moi la bonne conscience française ou la bonne conscience blanche, ¿Y por qué? Porque esa razón es lo que yo llamo la buena conciencia blanca francesa, vis-à-vis du génocide des Juifs. frente al genocidio de los judíos. Alors c'est normal d'avoir une mauvaise conscience par rapport au génocide juif, Entonces, claro, es normal tener una mala conciencia frente al genocidio Juif. judío. mais c'était aux Allemands et aux Français de réparer. Pero era de los El alemanes genocidio. y de los franceses de reparar el genocidio. Le problème, c'est que la création de l'État d'Israël, ça a été une manière de faire reposer la culpabilité blanche sur les Palestiniens. El problema es que la creación del Estado de Israel lo que lleva es una buena conciencia para como reposar, descansar este asunto de reparar el genocidio al pueblo judío. ¿Quieren algo más de tomar? Drink? No. ¿No? Gracias. No, gracias. ¿Tú? No, Et donc, c'est ça que moi je remets en cause. C'est pour ça que je dis, du coup, dans les années 60, c'est l'extrême droite qui disait fusiller Sartre. Aujourd'hui, c'est les décoloniaux qui disent fusiller Sartre. Y entonces, en los años 60 era la derecha la que dio la orden de fusilen a Sartre y ahora somos nosotros los decoloniales que decimos fusilen a Sartre. Parce que Sartre, aujourd'hui, je le considère dans ce livre comme une représentation de la gauche française, comme un Porque yo símbolo. un symbole de la gauche française. Porque yo considero en este libro a Sartre como un símbolo de la izquierda francesa, La gauche blanche, donc. de la izquierda blanca, de hecho. Claro. Me parece que, bueno, esta discusión sobre el símbolo, más que de la personalidad o Sartre como persona, este símbolo que se ha erguido a través de Sartre, también implica me parece una discusión justo con esa izquierda blanca a la que tú aludes, en términos de optar políticamente por aquello que desde la militancia que tienes allá en Francia, del Partido de los Indígenas de la República, justo por utilizar esta noción de lo indígena. Sin embargo, me parece que, no sé si podrías explicarnos un poco cuál es la utilización de esa palabra que difiere de lo que aquí en América Latina se puede entender como indígena. Pourrais-tu nous expliquer encore une fois? J'ai compris. En fait, le mot indigène, l'étymologie du mot, c'est comme ici on l'utilise, c'est-à-dire les autochtones. De hecho, la etimología de la palabra es como lo utilizan aquí el autóctono. Alors, ça c'est l'usage étymologique, mais il se trouve que l'histoire coloniale française en a fait un usage particulier. Ese es el uso etimológico de la palabra, pero el uso francés de la palabra cambia, ¿no? Lorsque les Français sont arrivés au Maghreb, Cuando ils ont los trouvé des franceses- autochtones, Cuando los franceses llegaron al Magreb, encontraron a los autóctonos, qu'ils ont appelés naturellement les indigènes. que ellos los llamaron naturalmente los indígenas. Sauf que dans le cas, par exemple, notamment de l'Algérie française, c'était une colonie de peuplement. Donc les Blancs, les Français sont venus peupler l'Algérie. Salvo que en el caso de Argelia, que implantaron una colonia de poblamiento, en Argelia, aquí cambia y se les nombra indígenas. ¿Ouais? Je disais que les Français sont venus peupler l'Algérie. Los franceses porque vinieron a poblar Argelia, que es la colonia de Il y avait poblamiento. donc deux communautés, les indigènes et les colons. Entonces había dos comunidades, la de los colonos y la de los indígenas. Et l'État français a créé ce qu'il a appelé le Code de l'indigénat, qui est un code colonial d'oppression de la catégorie indigène. El Estado francés entonces crea un código, una categoría del indígena. Es una categoría colonial que cambia al autóctono por indígena. Voilà, donc en fait, il fallait distinguer ceux qui avaient le pouvoir de ceux qui n'avaient aucun droit, aucun pouvoir. Entonces había que distinguir de aquellos que tenían el poder y los que no tenían el poder
y eran oprimidos. Voilà, donc c'était les indigènes qui vivaient sous le code de l'indigénat. Entonces eran los indígenas los que vivían bajo el código del indigenato. Voilà, donc c'est un statut. Entonces es un estatus. L'indépendance, la guerre d'Algérie a eu lieu, l'indépendance a eu lieu, La independencia tuvo lugar et on a pensé naïvement que l'indépendance était achevée. pensamos ingenuamente que L'indépendance La- était que la achevée. independencia se había logrado. Aujourd'hui, on sait que les luttes d'indépendance n'ont été qu'un moment de la décolonisation. Ahora sabemos que eso solo era un momento de la independencia, de la decolonización. Et que nous sommes toujours en train de décoloniser. Y que nosotros estamos aún descolonizándonos. Parce que au moment des après les indépendances, un moment est arrivé qui est la contre-révolution coloniale. Después de la independencia, un momento llegó que fue el de la contrarrevolución colonial. Voilà. Et nous vivons ce moment de la contre-révolution coloniale. Y nosotros vivimos ese momento de la contrarrevolución colonial. Alors une partie des Maghrébins et des Africains sont partis en France travailler. Entonces una parte de los magrebíes y de esta gente se fue a trabajar a Francia. Et aujourd'hui, il y a 3-4 générations de gens issus de l'immigration postcoloniale Actualmente hay una tercera, una cuarta generación como resultado de la migración colonial, qui sont français. que son franceses. Comme moi je suis Como française. ella, como yo, dice Juria, yo que soy francesa. Sauf que nous sommes des Français de seconde zone. Solo que nosotros somos de francesas de segunda. On est discriminés, Somos discriminados, racialement discriminés. racialmente discriminados. On est les plus pauvres. Somos los más pobres. Et en plus de cela, l'État français, la société française ne nous reconnaît pas comme pleinement français. Y además de eso, el Estado francés, la sociedad francesa no nos reconoce como franceses. C'est la raison pour laquelle nous nous disons, nous savons que nous ne sommes pas des vrais citoyens français, nous sommes donc des indigènes de la République. Es por eso que nosotros sabemos que no somos franceses, es por eso que nosotros decimos que somos los indígenas de la República, Au sens du code de l'indigénat. en el sentido del código del indigenato. Le code n'existe plus, El código no existe más, mais les pratiques racistes existent toujours. pero las prácticas racistas existen todavía. Et si les pratiques las prácticas racistas existen todavía. Et si elles existent toujours, c'est parce que à l'intérieur de l'État-nation, le pouvoir est distribué en fonction de la race. Y si existe todavía es porque el poder existe en función de la raza. Il est distribué en Él es fonction de la race. distribuido y distinguido en función de la raza, De la race, de la classe et du genre. de la clase y del género. Voilà. Mais aussi parce que l'impérialisme existe toujours. Pero también porque el imperialismo existe todavía. Il n'y a pas de racisme sans impérialisme. No hay racismo sin imperialismo. Voilà. C'est la raison pour laquelle, donc, parce que nous sommes toujours dans un système impérialiste, parce que nous vivons la contre-révolution coloniale, nous sommes à l'intérieur de l'État-nation des sujets postcoloniaux, donc des indigènes de la République. Esta es la razón por la cual existen sujetos postcoloniales, coloniales, porque sigue existiendo el colonialismo, el imperialismo. Sí, muy bien. Hay, bueno, también está ahí implicada una crítica fuerte, ¿no? Que no solo haces en el libro, sino a lo largo de tu trayectoria y de tu obra, que es justo a la noción de la categoría de blanco, etcétera. Pero tú, bueno, ya en la mañana en la UNAM explicaste bastante al respecto. Lean el libro para que vean ahí el debate. Sin embargo, también aquí hay una apuesta política por cambiar los términos de la discusión, por revertir el debate y por posicionar una visión distinta, pero también política, de cómo afrontar el problema de la colonialidad, que es lo que aquí anuncias como la política del amor revolucionario. ¿Nos podrías explicar un poco sobre esto último? ¿En qué se basa esa política del amor revolucionario? À quoi réside la politique de l'amour révolutionnaire? James Baldwin, qui est un auteur noir américain, s'était interrogé dans les années 60-70 à propos des Noirs. Il s'est posé une question
d'ordre un peu spirituel et philosophique, il s'est dit, en voyant que les Noirs pouvaient être submergés par la haine des Blancs, il s'est posé la question, qu'adviendra-t-il de cette beauté? James Baldwin, que es un escritor afroamericano que se cuestionaba en los años 60 o 70 de una manera, digamos, espiritual, a propósito de una posible venganza de los negros hacia los blancos. ¿Qué pasará con toda esta belleza? Tu as expliqué l'histoire de la haine. En el asunto, Parce qu'il pensait que la haine allait submerger les Noirs, la haine des Blancs. Porque él pensaba que el odio podría como sumergir al negro en el odio. Entonces por eso se preguntaba de una manera espiritual qué pasará con toda esta belleza, porque él pensaba que la belleza del negro residía en este asunto espiritual. C'est ça. Et donc la question qu'il se posait, c'est comment faire en sorte que malgré le racisme, malgré l'humiliation, les Noirs gardent leur humanité. Entonces él se preguntaba cómo a pesar de este odio, de cette haine, et de l'humiliation. Y de esta humillación, él podría preservar esta belleza. Voilà. Et je constate la même chose avec les post-colonisés en France. Yo constato la misma realidad en Francia, con los indígenas en Francia. Sí. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la haine et du racisme à l'intérieur de nous-mêmes qui est en train de se développer. Hay algo en el interior de nosotros del odio, del racismo que está como desarrollándose. À cause du système dans lequel on vit. Claro, por el sistema en el que vivimos. Il y a de plus en plus, tendanciellement, une forme d'antisémitisme. Il y a de la misogynie. Hay cada vez más Il y a de una l'homophobie. tendencia de la islamofobia, el racismo, un autre t'as dit? L'homophobie, L'homophobie, la misogynie. homophobie, islamofobia, el racismo. Il y a même, par exemple, des racismes intracommunautaires. Hay incluso racismo intracomunitario. La politique de l'amour révolutionnaire, c'est une politique qui veut mettre fin a ce cercle vicieux. El amor revolucionario lo que quiere es ponerle fin a ese círculo, Ce cercle vicieux. a este círculo vicioso. Voilà. Et la fin du cercle vicieux consiste à reprendre confiance en nous-mêmes. Y para terminar ese círculo vicioso es tener confianza en nosotros mismos. C'est-à-dire à s'aimer nous-mêmes. À s'aimer. De amarse nosotros mismos. Cesser d'admirer l'Occident. Dejar de estar admirando al occidente. Se réinscrire dans notre histoire. Reinscribirse en nuestra historia. Et à partir de la réappropriation de soi, de la reconquête de soi, a partir de la reapropiación de sí mismo, proposer un projet politique aux autres communautés. Proponer un proyecto político a las otras comunidades. Un projet de libération. Un proyecto de liberación. Parce que actuellement, le système politique actuel nous oppose les uns aux autres. Porque actualmente el sistema político nos opone los unos a los otros, o las unas a las otras. Il oppose les juifs aux indigènes. Opone los judíos a los indígenas. Les juifs aux blancs. Los judíos a los blancos. Les blancs à nous. Los blancos hacia nosotros. À l'intérieur de nos communautés, les hommes aux femmes. Al interior de nuestras comunidades, hombres y mujeres. Et là, il s'agit au contraire de dépasser toutes ces formes d'hostilité et d'opposition. Y entonces ahí es cuando se trata de superar estas hostilidades de oposición. Dans un projet politique de libération et qui est nécessairement révolutionnaire. Dentro de un proyecto de liberación que no es precisamente revolucionario. En fait, c'est très simple. De hecho, es l'amour ou la guerre. De hecho, es bastante simple. El amor o la guerra. Muchas gracias, Julia. Yo dejo aquí, también agradecer antes que nada a Luciana por la traducción que está haciendo y bueno, los dejo con la compañera Gabriela Ortuño que va a hacer un par de preguntas más abiertas más allá del libro, ¿no?, que estás presentando. Muchas gracias. Hola, video escuchas. Bueno, yo quería seguir un poco con el tema que abordó Víctor acerca de la politización de los afectos. Creo que parte importante de lo que haces es decir, estamos cansados de la razón colonial que nos dice que todo tiene que ser como muy pensado,
qué es lo que sentimos y qué es lo que creemos. Me parece que la politización que haces de lo espiritual y de lo afectivo es como una forma de romper la forma en la que estamos aprendiendo, no solo el conocimiento, sino cómo nos relacionamos. Y en ese sentido también quería preguntar, ¿cómo es que tú relacionas todo el trabajo de los pensadores anticoloniales que hablaban justo desde la posición del odio y del rencor del colonizado, Fanon, ¿no? Tú utilizas mucho a Fanon, y cómo pasas a esta otra parte, a esta otra racionalidad, que es más comunitaria, que violenta el sistema de una forma distinta? Como lo hacía el pensamiento anticolonial, y qué diferencia hay con el pensamiento decolonial. Je crois que j'ai compris, mais j'ai besoin d'une... Ok, ce que Gabi demande, c'est comme tu travailles la politisation des affections d'abord, contre toute cette haine, cette revanche que les anticolonialistes ont travaillé, et justement comment tu travailles à partir de l'amour révolutionnaire. Elle pense que tu travailles justement ce type l'amour, l'amitié, tout ça. Alors, elle voudrait savoir ça, comment tu travailles la politisation des affections contre les systèmes capitalistes que te dit que tu dois être très rationnel. La reformule un poquito. Non, j'ai bien compris et c'est une bonne question. C'est una muy buena pregunta. D'abord, notre travail est aussi un travail rationnel. En principio, nuestro trabajo también es un trabajo muy racional. Et c'est même un travail assez matérialiste. También bastante materialista. On doit penser le capitalisme, on doit penser les rapports sociaux, on doit penser les systèmes, on doit penser l'histoire. Donc tout ça constitue une pensée rationnelle. Estas 4 razones, pensar el capitalismo, pensar cómo es bastante racional, la relación entre las personas, las clases sociales, es bastante racional. Mais la rationalité n'est pas un produit de l'Occident. Pero la racionalidad no es un producto del occidente. Tous les peuples du monde, ne serait-ce que pour survivre dans leur environnement, ont besoin de rationalité. Todos los pueblos del mundo para sobrevivir necesitan su racionalidad. Donc, je n'ai pas de problème, moi, à assumer une forme de rationalité pour mener un combat politique. Entonces yo no tengo un problema en asumir una racionalidad para llevar una lucha política, un combate político. Mais on ne peut pas mener ce combat politique froidement. Pero no podemos hacer ese combate político fríamente. Parce que dans notre lutte, on doit tuer l'individualisme et l'égoïsme. Debemos matar el individualismo y el egoísmo. Et pour tuer l'individualisme, qui est au centre des sociétés occidentales, para matar ese individualismo que está en el centro de las sociedades occidentales, on doit recréer le lien social, historique, spirituel. Debemos recrear este vínculo emocional, espiritual, historique. Et histórico, claro. Voilà, on doit, dans ce cadre-là, par exemple, la religion a toute sa place. Entonces, en ese cuadro, la religión tiene su lugar. Et même ce qui paraît irrationnel dans la religion. Incluso lo que parece irracional en la religión. Voilà, on doit se réapproprier cette forme de spiritualité qui, en fait, crée du lien et du sens. Debemos reapropiarnos de esa espiritualidad que crea vínculos entre nosotros. Pour concurrencer un monde très matérialiste. Para, digamos, hacer la competencia a un mundo demasiado materialista. Et oui. Y sí. Et oui, donc la centralité de l'amour. Y de ahí la centralidad del amor. C'est quelle pregunta? Alors, aussi Gabi voudrait savoir ce lien avec le penseur décoloniaux. Alors, y el vínculo con los pensadores decoloniales, ¿no? Alors, nous en France, au Parti des Indigènes, on a été décoloniaux avant de connaître les penseurs décoloniaux. Okay. Nosotros en Francia, en el partido, éramos decoloniales antes de conocer a los pensadores decoloniales. Par exemple, pour nous, depuis le début, 1492 était une date centrale.
Para nosotros, 1492. 1992 fue una fecha importante. 1492. 1400, ay, perdón, 1492. 1492. Ajá. Ça a été depuis le début, et c'est par excellence la date décoloniale. Es por excelencia la fecha décoloniale. Décoloniale, si. Décoloniale. Et en fait, ce que je trouve intéressant, que nous, en France, on ait été décoloniaux d'une certaine manière spontanément, ça montre qu'il y a un besoin de décolonialité. Nosotros que en Francia fuimos así decoloniales espontáneamente, nos dimos cuenta de la necesidad de ser decoloniales. Ça signifie qu'en fait, Esto significa, de hecho, les formes d'émancipation des Blancs las formas de emancipación del sont blanco arrivées à leurs limites llegaron a su límite. et ne réussissent pas à nous satisfaire, nous, par rapport à ce qui se passe dans le monde. No lograron satisfacernos en relación a lo que pasa con el mundo. Et lorsqu'on apprend qu'il y a des décoloniaux en Amérique latine, par exemple, des femmes et des hommes, on se rend compte qu'en fait, on est une communauté. Cuando nos dimos cuenta de lo que pasó en América Latina, los hombres y a las mujeres, nos dimos cuenta que somos una comunidad Politique, política, au-delà des frontières nationales, más allá de las fronteras nacionales, avec des pays du Sud. con los países del sur. Et du coup, on les a lus et on a beaucoup appris. Y de pronto nosotros los leímos y aprendimos bastante. Sí, y yo te preguntaba esto porque, bueno, a mí me llamaba mucho la atención de la plática que diste en la mañana y de lo que decía el libro, esto de mi cuerpo no me pertenece, porque al final es un cuerpo de la comunidad. Exacto. Y el contexto mexicano en este momento, sobre todo para los cuerpos de las mujeres, es muy complicado, ¿no? Veíamos hace rato las cifras oficiales de personas desaparecidas son 32,000. Y de feminicidios no lo tengo a la mano, pero también son miles de mujeres asesinadas, ¿no? Y al final, quienes reclaman sus cuerpos, quienes reclaman su vida, son como todo el movimiento de las madres, que los están buscando, que las están buscando, los familiares de los desaparecidos, y me parece que justo es una comunidad que se mueve en una racionalidad que va contra lo individual, ¿no? Lo que mencionabas, y a mí me parece que en ese sentido se puede entender puentes entre lo que sucede con ustedes, ¿no? Como el sur del norte y nosotros que estamos en el sur global, ¿sí? En este sentido de defensa de la vida. ¿Por qué te parece que sería importante construir puentes a partir de esta idea de la vida, del amor, de la amistad? Pourquoi considères-tu qu'on peut construire des ponts à partir de l'idée de l'amour, de la vie? Mais tu as compris aussi tout ce qu'il a dit en avant? J'ai compris ce qu'elle a dit, au début, mais je ne vois pas le lien entre cette question et l'idée de mon corps m'appartient. Ah, parce que justement là, ce que Gabi dit, c'est que quand tu dis mon corps ne m'appartient pas, mais appartient à la communauté, c'est justement comme ce lien entre une personne et sa communauté, Si. mais aussi comment la construction entre vous, les indigènes de la République, et nous, qu'on est les indigènes, qu'on est les Sud global. Si. C'est-à-dire un rapport à nos réalités qu'on partage, même si on est loin, si on peut comment on construit ces ponts-là. D'accord. Alors, d'abord, moi, je ne m'autorise pas, par exemple, à dire aux femmes d'ici ce qui est bien pour elles ou ce qui n'est pas bien. Moi, je ne sais pas quand je dis que mon corps ne m'appartient pas et la signification que je lui donne, je ne sais pas si c'est bien pour les femmes d'ici. Ok. Je ne suis pas capable de le dire. Yo no me permitiría decirles a las mujeres de aquí cómo hacerlo. Cuando yo digo que mi cuerpo no me pertenece, no sé cómo lo puedan entender aquí, no sé lo que significa aquí. Voilà. Il a une signification pour moi en France. Je sais ce que ça signifie. Ça signifie effectivement que en fait, j'ai pas le choix. Soit mon corps appartient à la société de consommation, au capitalisme, à la blanchité, ou bien il appartient à ma communauté et à mon histoire. Je veux, d'un point de vue décolonial, qu'il réappartienne à mon histoire, donc à la communauté. Et aussi parce que je suis contre la notion d'individu. Moi, je crois que lorsqu'on se clame individu, et lorsqu'on adhère à l'idéologie de l'individu ou de l'individualisme, c'est aussi une manière de se donner au capitalisme, à la société de consommation. D'accord ? Et moi, je crois pas. Je crois qu'il faut résister
à l'idéologie de l'individu par la collectivité. Cuando yo digo que mi cuerpo pertenece a la comunidad, es también cuando yo no sé si mi cuerpo pertenece, o no quiero que mi cuerpo pertenezca a la sociedad de consumo, y sobre todo esta idea es porque estoy en contra del concepto de individuo, del individuo. Attends, et la dernière partie, tu as dit... bon, básicamente es que su cuerpo, cuando ella dice que su cuerpo pertenece a una comunidad, es porque está absolutamente en contra del concepto de individuo que es liberal Sí. y blanco. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo y yo solo, último y rápido, quisiera preguntar si tú consideras que eres una intelectual orgánica. ¿Y cuál es la relación que tienes con la academia? Porque tú no te reconoces como académica, sino como activista. Alors moi, je suis effectivement je suis pas une universitaire, moi je suis une militante. Yo no soy una universitaria, efectivamente soy una militante, una activista. Mais oui, mais est-ce que je suis une intellectuelle organique? Pero soy una intelectual orgánica. Non. Est-ce que je suis une intellectuelle? Je réponds à la question. Yo me pregunto a partir de la pregunta. Alors, je suis une militante et je pense les contradictions politiques dans le but de concevoir une stratégie politique. Pienso las contradicciones políticas con el objetivo de soluciones políticas. À l'intérieur d'un champ politique où il y a des rapports de force. En el interior de un campo político que en el interior hay fuerzas. Qui nous sont très défavorables. Que nos son bastante desfavorables. Effectivement, j'essaye de faire de la théorie politique. Efectivamente, yo trato de hacer de la hacer teoría política. Dans une organisation politique. En una organización, dentro de una organización política. Se nos acabó el tiempo. Agradecemos a Luciana, por supuesto. Muchas gracias por los minutos que nos has regalado. Muchas gracias a Jorge Betanzos, a la editorial Acal, que nos dio oportunidad de hacer esta entrevista. Y bueno, gracias. Hasta el siguiente. Gracias. Gracias.